colegio y poder brindar esta charla. A los que se vayan incorporando les voy diciendo que las veces que quieran me interrumpen, no hay ningún problema, así hacemos algo más dinámico, ¿sí? Si les parece, yo no tengo ningún tipo de inconveniente. Les voy a pasar esta presentación, ustedes lo pueden ver, ¿no? La presentación. ¿Se ve? Sí, sí, se ve. Listo, buenísimo. Ahí, entonces, arranco con el régimen legal de cheque electrónico. Antes de meterme de lleno en el régimen legal del cheque electrónico, unas pequeñas consideraciones que me parece que es importante, no solo para el tema de cheques electrónicos, sino también para los pagarés, la letra de cambio, en general los títulos valores generados y firmados electrónicamente, que fueron incorporados en nuestra legislación en el año 2018 a partir de las modificaciones que en distintos cuerpos normativos o textos normativos introduce la ley 27.444. Que justamente permite que tanto la letra de cambio, el pagaré y los cheques sean generados por medios electrónicos, firmados también electrónicamente. Entonces, vuelvo un poco con la clásica definición de títulos de crédito o títulos valores, le podemos decir ahora que todos estudiamos en la facultad, cuando estudiábamos títulos de crédito, y analizábamos la clásica definición dada por Vivante como aquel documento literal y autónomo para ejercer el derecho en el incorporado. Esta clásica definición y los caracteres propios, las características propias de los títulos valores, como ustedes deben recordar, que son la necesariedad, la literalidad, la autonomía y la abstracción, no es que, digamos, porque hubo como cierta discusión sobre, bueno, continúa esta definición clásica de títulos valores, ahora que los podemos hacer electrónicamente, y la verdad es que sí, las características continúan y siguen estando y siguen siendo las mismas, y la definición también, digamos, cobra vigencia y continúa siendo la misma. Y esto es importante porque tenemos que empezar a analizar todas estas cuestiones, los títulos valores, los procesos ejecutivos cuando tengamos que proceder al cobro o a la ejecución judicial de los títulos valores, lo tenemos que empezar a analizar todo desde el prisma o desde bajo la lupa o el manto de la digitalización y el avance tecnológico, que obviamente siempre va muchísimo más rápido y evoluciona mucho más rápido que el derecho, que siempre va unos pasos más atrás, pero que la actividad económica, la actividad comercial, acompaña, digamos, va acompañando todo este proceso de innovación y de tecnología y los cambios tecnológicos. Entonces, tenemos que empezar, me parece, como punto de partida para después meternos sí de lleno en el tema del cheque electrónico, empezar a pensar bajo estos nuevos paradigmas de la digitalización que obviamente conllevan a la desmaterialización de los títulos valores. Cuando hablamos de la necesariedad, esto de tener físicamente el documento, es decir, el cheque o el pagaré para poder ejercer los derechos que surgen de ese título valor, bueno, ¿cómo lo llevo a esto que les estoy diciendo yo de la digitalización? Lo voy a tener, pero lo voy a tener y es necesario, por eso digo que esto cobra valor, lo voy a necesitar para poder ejercer los derechos, simplemente que lo voy a tener en formato digital, lo voy a tener a través de un sistema remoto que me va a proveer la entidad bancaria y que me va a permitir librar ese cheque, endosar ese cheque y avalar ese cheque. Entonces, estas
cuestiones debemos analizarlas bajo este paradigma y también tener en cuenta un tema que voy a unos segunditos hablar de eso, de la ley de firma digital, la 25.506, que le reconoce eficacia jurídica tanto a la firma electrónica como a la firma digital, con las características de cada una de ellas. Básicamente, y esto es importante que lo tengamos entre paréntesis o en un asterisco, y después vamos a volver para este tema, pero me parece importante tenerlo en cuenta, porque después me gustaría intercambiar con ustedes algunas cuestiones respecto a las defensas que nos podrían llegar a oponer o que podríamos llegar a oponer ante el cobro de un e-cheque. La ley de firma digital nos establece y le da, digamos, eficacia jurídica a la firma electrónica y a la firma digital. Hay un principio en materia de firma digital que es que toda firma digital es una firma electrónica, pero no toda firma electrónica es una firma digital. Es decir, va a variar, ¿sí?, en base a las características propias y el sistema de encriptado que se utilice para una o para otra. Y la firma digital obviamente brinda mayor seguridad justamente por estas características que tiene, que es la autenticación de origen, el no repudio, es decir, el titular no puede desconocer esa firma digital, y la integridad, que asegura que esa firma no ha sufrido alteraciones o modificaciones, y tampoco el documento electrónico con esa firma digital. Justamente por estas características, que en la legislación en otros países del mundo se la llama como firma electrónica avanzada, la firma digital, es lo que hace que la ley de firma digital establezca ciertas presunciones con respecto a la firma digital que no las establece para la firma electrónica. Se presume la autoría y la integridad del documento y de la firma cuando es firmado con firma digital. Entonces se invierte la carga de la prueba, es decir, en el caso de la firma electrónica, el que invoca la firma electrónica es quien carga con esa prueba. No así en el caso de la firma digital, que goza de esa presunción de autoría. Esto lo dejo ahí con un asterisco, y ahora sí nos metemos dentro de lo que es el régimen del cheque electrónico. Como les decía, se introduce en nuestra legislación a partir de la sanción de la ley 27444 en junio del 2018, que establece esta posibilidad de librar, avalar o endosar cheques comunes o de pago diferido de manera electrónica. Es decir, cualquiera de los dos tipos de cheques que nosotros tenemos en la ley de cheque, el cheque común o el cheque de pago diferido, pueden ser emitidos de manera electrónica. Esto, bueno, la ley delega en la reglamentación en el Banco Central de la República Argentina, que lo fue haciendo a través de la emisión de distintas comunicaciones en octubre del 2010. Pero esto les va a quedar como para que ustedes, si quieren después analizar bien toda la normativa. Pero bueno, tenemos la comunicación, la 6578 de octubre del 2018, que reglamenta justamente estos cambios introducidos a la ley de cheque por la ley 27444, permitiendo que se empleen medios electrónicos para el libramiento, endoso y aval y la presentación al cobro de cheques generados electrónicamente o denominados e-cheque. Y las entidades financieras, o sea, esta comunicación establece y regula también sobre la cuenta corriente bancaria, y además establece que las entidades financieras que operen con alguno de los tipos de cuenta a la vista, caja de ahorro, cuenta corriente, deban adoptar mecanismos para que sus clientes puedan depositar los e-cheques. Acá la implementación del e-cheque se va haciendo en fases. Está previsto o está contemplado, hoy por hoy, la utilización del e-cheque, tanto para el liberador como aquel que recibe, que es el titular beneficiario del e-cheque. Hoy por hoy, en esta primera fase de implementación,
es para aquellos clientes que estén bancarizados. Es decir, si yo quiero recibir un e-check, lo puedo hacer, pero necesito estar bancarizado. Ahora, la normativa lo que establece es que los bancos se tienen que preparar también y adoptar mecanismos, que va a ir en la segunda fase de implementación, para que uno pueda recibir un e-check y cobrarlo directamente por la ventanilla o por el cajero del banco, presentarlo, digamos, ante el banco girado y presentar ese e-check como hacemos con el cheque común o de pago diferido, ¿sí? En esta primera etapa todavía no está implementado, pero está contemplado que se pueda realizar, es decir, que una persona que no esté bancarizada tenga igualmente la facultad de percibir, de cobrar, de presentar al cobro un cheque electrónico. Vamos a ver cómo lo implementan, pero está previsto que así sea. Después tenemos las distintas comunicaciones que fueron emitidas el año pasado, en junio del año pasado, que también regulan algunas cuestiones operativas de la cuenta corriente, y la última, la 6727, que reglamenta todo lo referido a la certificación para ejercer las acciones civiles. Esto del CAC, porque ustedes se deben preguntar, bueno, está bien, pero si una persona que es titular beneficiaria de un e-check, que lo tenemos en la nube, lo tenemos en forma remota, por cualquier eventualidad el cheque le viene rechazado, por ejemplo, por falta de fondos suficientes. ¿Cómo hacemos nosotros como letrados para cobrar? O sea, para iniciar el proceso judicial para lograr el cobro de ese e-check. Bueno, en la ley, en el artículo 61 de la ley de cheques, se incorpora esto de la certificación para ejercer las acciones civiles, y que justamente la última comunicación, la A6727 del Banco Central, reglamenta todo lo referido a este CAC, que ahora lo vamos a ver. ¿Cuándo empezó a utilizarse los cheques electrónicos? Bueno, a partir de julio del año pasado, y quizás un poco con el tema de la pandemia se hizo un poco más masivo la utilización del e-check, bueno, por las mismas causas, ¿no?, que todos conocemos. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Alguien tiene alguna duda o vamos bien? Yo no veo, pero asumo que sí. Entonces, ¿cómo se incorpora esto del cheque electrónico en nuestra legislación? Lo que se hace es modificar la ley de cheques. Y ahora vamos a ver en qué partes y cómo. Dijimos que se pueden emitir cheques electrónicos, ya sea cheque común o de pago diferido. Cuando vamos al artículo 2 de la ley de cheque, la 24452, que nos habla sobre el cheque común y los requisitos formales que debe tener un cheque común, que esto ya lo hemos estudiado, entre uno de los requisitos, si ustedes ven en el inciso 6, habla de la firma del librador. Obviamente es un requisito formal que no debe y no puede faltar en un cheque. Bueno, ¿cómo se introduce en nuestra legislación el cheque electrónico? Justamente agregando en el inciso que habla de la firma del librador, este párrafo que dice: si el instrumento fuese generado por medios electrónicos, el requisito de la firma quedará satisfecha si se utiliza cualquier método que asegure indubitablemente la exteriorización de voluntad del librador y la integridad del instrumento. Entonces, de esta manera, ya el legislador me introduce la posibilidad de emitir un cheque común, es decir, pagadero a la vista, generado y firmado electrónicamente. Lo mismo, fíjense, cuando la forma natural de transmitir un cheque es a través de un endoso. Bueno, incorpora la misma frase en el artículo 14 de la ley de cheques, que habla justamente de los endosos, y vuelve a decir lo mismo:
mismo, si el instrumento fuese generado por medios electrónicos, el requisito de la firma quedará satisfecho si se utiliza cualquier método que asegure indudablemente. Lo mismo, ¿sí? No lo voy a leer de nuevo porque es exactamente lo que leí en el artículo 2. Lo mismo hace el legislador cuando habla del aval, es decir, aquel que se obliga por un obligado cambiario, que puede ser el propio librador o puede ser uno de los endosantes de ese cheque, por aval. Bueno, lo mismo, ¿cómo avalo electrónicamente un cheque, un e-check? De la misma manera, si el instrumento fuese generado por medios electrónicos, no lo voy a volver a leer porque siempre utiliza la misma fórmula, pero yo se los traigo así ordenado para que ustedes ya sepan cada artículo, cómo se fue modificando y cómo se fue incorporando. Y por último, lo mismo en el caso del cheque de pago diferido, es decir, aquel en el que puedo diferir el pago hasta 360 días desde la fecha de creación, y en sus distintos incisos, que ustedes saben que dice cuáles son los recaudos formales que debe contener el cheque de pago diferido, vemos que en el inciso 9, justamente cuando habla de la firma del librador, vuelve a utilizar la misma fórmula. ¿Sí? Por último, esto que les decía del artículo 61 de la ley, que instaura el CAC, que es lo que vamos a necesitar nosotros si nos viene un cliente con un e-check, que vamos a decir, tráeme el CAC, el certificado para ejercer las acciones civiles. Esto sí va a ser en formato papel. Es lo único que va a ser en formato papel. Por ahora está implementado así. Y fíjense, justamente el artículo 61 nos habla del plazo de prescripción, del cheque, y en la última parte dice, el Banco Central de la República Argentina reglamentará la emisión de una certificación que permitirá el ejercicio de las acciones civiles. No es muy buena la redacción, en el caso de los cheques generados y o transmitidos por medios electrónicos. Es decir, que en el caso de falta de pago de un e-check, porque por falta de fondos, porque se presentó concurso preventivo, el titular legitimado para ejercer los derechos de ese e-check va a tener que contar con esta certificación que le va a permitir iniciar las acciones judiciales o, en el caso de un concurso preventivo, presentar junto con otra documentación que avale el origen y la causa de la obligación, en ese caso, poder verificar el crédito. Esto es lo que está reglamentado por la resolución, con la comunicación 6727 del Banco Central. Entonces, puntos importantes y para ir teniendo en consideración. Como punto de partida, y según la norma, según la modificación que se introduce a la ley de cheque, vamos a poder librar, endosar y avalar un e-check, ya sea común o de pago diferido. Lo que me va a cambiar acá, el régimen legal va a ser el mismo. Voy a tener las mismas normas, lo que me va a cambiar es el soporte. En lugar de tenerlo en soporte papel, como venimos acostumbrados a hacerlo, lo que voy a tener es el soporte digital, a través de este sistema que me brinde la entidad financiera de la que yo soy cliente, ¿sí? Ahora, y esto me parece que es un tema más importante y que estaría bueno que compartamos opiniones, porque esta es mi opinión, insisto, y a ver qué esperar, a ver qué es lo que vayan resolviendo los jueces con respecto a la ejecución de un e-check, porque obviamente uno no tiene que pensar de base en la parte patológica, que sería, bueno, el incumplimiento de un instrumento, ¿no? En este caso, la parte patológica sería no cumplir con el pago y cómo hago para ejecutar ese cheque electrónico. Pero bueno, nosotros somos profesionales del derecho, nos van a venir con estas consultas y nos van a venir con, bueno, tengo un CAC o tengo un e-check, ¿cómo lo cobro? Me vino rebotado. Bueno, ¿qué hago? Estas son las cuestiones y me parece que estas charlas sirven para esto. Insisto, es todo nuevo.
hasta donde yo sé todavía no hubo jurisprudencia al respecto, más que estuvo bastante paralizado el tema de la justicia. Recién, bueno, hace un tiempito, unos días que está funcionando un poco mejor, que va avanzando la cosa, pero lo que quiero decir es que todavía no hay jurisprudencia sobre el tema y vamos a tener que esperar. Y estos encuentros me parece que sirven para que todos empecemos a compartir opiniones. Lo que yo digo, por ahí después, o se modifica algo, o cambio de opinión, o no sé, o por ahí no comparto otro punto de vista, son opiniones, pero esto está bueno para empezar a mover un poco las neuronas al respecto, ¿no? Entonces, punto número 1. Lo que queda claro es que el requisito de la firma va a quedar satisfecho si se utiliza cualquier método electrónico que asegure indubitablemente, dice la norma, la exteriorización de voluntad del liberador y la integridad del instrumento, y la confiabilidad de la operación de emisión y su autenticación en su conjunto. Y la comunicación del Banco Central, la 6578, le agrega, siempre y cuando ese mecanismo sea aceptado previamente por el titular de la cuenta corriente, mediante la suscripción de un acuerdo que establezca que no podrá desconocer las órdenes usadas conforme dicho mecanismo y las asumirá como propias. Es decir, lo que está a través de la reglamentación del Banco Central se incorpora lo que se llama el pacto de no repudio. Entonces, para ir ordenando un poco ideas, y ahora vuelvo a traer esto que les dije al principio de la firma electrónica y la firma digital. Como está redactada la norma, yo entiendo que hoy por hoy se puede emitir, librar, endosar y avalar un e-check común o de pago diferido a través de una firma electrónica. Esa firma puede ser justamente una firma electrónica o una firma digital. Justamente voy a tener que analizar todo el proceso ejecutivo y todo lo que ronda alrededor del e-check, teniendo en cuenta estas cuestiones, si el e-check fue firmado con firma electrónica o con firma digital. En esta primera instancia de la implementación del e-check, se admite la firma electrónica, es decir, no sería necesaria la firma digital, ¿sí? Ahora, el Banco Central me incorpora esto del pacto de no repudio. Yo creo que, bueno, obviamente para darle seguridad al sistema, para llevar seguridad al comercio, esto va a funcionar, ya está funcionando y va a funcionar fantásticamente, ¿sí? Pero vamos a analizar un poquito la parte patológica, a ver qué nos puede surgir, ¿sí? Entonces pienso, ¿es lo mismo un e-check con firma electrónica a un e-check con firma digital? Y para mí no. ¿Por qué? Porque más allá de este pacto de no repudio que reglamenta el Banco Central, creo yo, en un intento de asimilar la firma electrónica con la firma digital, esta diferencia tiene que ver más con una cuestión fáctica, que yo les explicaba al principio, tiene que ver más con el sistema de encriptado, es decir, las medidas de seguridad que se toman y se adoptan en la utilización de una firma electrónica o en la utilización de una firma digital. Entonces, me va a variar, y esto me va a llevar a efectuar algunas consideraciones cuando yo tenga que ejecutar un e-check firmado electrónicamente. ¿Por qué? Porque dijimos que en el caso de la firma electrónica, la carga de la prueba de demostrar esa firma electrónica es de aquel quien la invoca. Entonces yo pienso, si yo viene un cliente con un CAC, es decir, con una falta de pago de un cheque emitido electrónicamente, y yo por las dudas quizás ofrezco supletoriamente una pericial informática
para el caso en que el deudor me desconozca la firma electrónica, porque no estoy gozando de la presunción de autoría que tiene la firma digital. Y viceversa. Supongamos, estoy hilando muy, pero muy finito, honestamente es muy finito, estoy hilando, pero me parece como que está buena esta oportunidad para hacerlo y pueden o no compartir mi opinión, obviamente. Supongamos el titular de una cuenta corriente que emite e-check y que por algún motivo fue víctima de un delito informático con la firma electrónica. Y bueno, quizás podría llegar a oponer, más allá del pacto de no repudio que establece el Banco Central, podría llegar a oponer alguna defensa o alguna excepción de falsedad de título, justamente porque obviamente va a tener que ir acompañado con una denuncia penal en sede penal, y establecer también y ofrecer una pericial informática, ¿sí? Pero me imagino estas cuestiones, insisto, hilando muy finito y hablando justamente de la parte patológica del instrumento, ¿sí? A ver, el e-check, tanto como el cheque en formato papel, funciona perfectamente y va a seguir funcionando porque es fantástico como una orden de pago y como título valor. Pero bueno, me parece importante tener en cuenta estas cuestiones que podemos estar de acuerdo o no, y va a haber que esperar a lo que vayan resolviendo los juzgados para ver cómo va funcionando esto, ¿sí? Bien, hasta ahí, ¿alguna duda, algún comentario? Algo Hay que preguntas en el chat, Paola, si querés te las puedo leer. dale, sí, porque yo no veo. La doctora Amanda Gil López pregunta, ¿cómo se endosa o se avala un e-check? Y agrega, ¿cómo puede firmarse con firma electrónica si la comunicación A6578 establece un pacto de no repudio? Bien, esto, el propio sistema, ahora yo les voy a mostrar en un PowerPoint más adelante, se los muestro acá, más fácil. Esto está dentro de la página del Banco Central, la pueden ver. Aquello se va a operar a través del home banking, cualquiera puede acceder, e incluso hasta se puede, digamos, suscribir y aceptar directamente a través de la propia página de ustedes, de usuarios del home banking, de su banco, aceptando los términos y las condiciones y para poder operar con el e-check. Entonces, ingresan los datos, ¿sí? Ya estas van a ser las condiciones que establece el Banco Central y que obviamente tienen que cumplir las distintas entidades financieras, con lo cual va a estar implícito, y ya está en la normativa, este pacto de no repudio, ¿sí? Entonces, al ustedes aceptar la utilización del e-check, van a estar aceptando esta normativa. Se completan los datos, todos los campos. Lo bueno del e-check es que vamos a evitar que los cheques muchas veces les sean rechazados. A mí, por ejemplo, me pasó una vez que me habían dado un cheque, que siempre me pagaban con ese cheque, era un cliente que siempre me pagaba con ese cheque, un abono, me acuerdo perfecto, y la verdad que nunca tuve problemas. Y un mes fui, deposité el cheque en mi cuenta, y me vino rechazado, y yo digo, qué raro, ¿qué pasó? Dije, le voló la cuenta por el aire y no me enteré. ¿Cómo no me enteré siendo la abogada? Bueno, no. La cuestión es que le habían impreso en los nuevos cheques, le habían impreso mal, tenían mal el número de quit. Y por ese error de impresión me vinieron rebotados cualquier cantidad de cheques. Bueno, se canceló, me dieron otro cheque, no hubo problema. Pero digo, de esta manera se evitan un montón de defectos formales. O incluso cuando se completa el cheque, voy a evitar defectos formales.
Voy a evitar también todas aquellas cuestiones que algunos picarones denuncian cheques como robados o extraviados. Ya no voy a correr con ese riesgo, tampoco puede ser además de verdad que sean extraviados o robados. ¿Por qué? Bueno, esa causa no va a existir. ¿Sí? Entonces, el propio sistema es un sistema muy amigable que nos va a ir ayudando a ir completando los datos. Entonces, voy a ingresar la fecha de pago, si es de pago diferido, el monto y el quit del destinatario. Una vez que introduzca el quit del destinatario, ya el sistema me va a tirar automáticamente todos los datos de aquel beneficiario del cheque. Ahora voy a la parte del aval y del endoso, no me olvidé, pero ya lo voy explicando así. Bien, lo emito, le hago clic y emite el e-check. El sistema le va a avisar al destinatario, es decir, al beneficiario de ese cheque, que tiene un cheque a su favor. ¿Qué va a hacer? ¿Lo va a aceptar o no? ¿Sí? Es decir, es como una forma de, esto reemplaza la traditio, la entrega del cheque, bueno, vendría a ser a través de esta aceptación del cheque, que vendría a suplir esto de, bueno, tomo el cheque, lo acepto como orden de pago o no. Una vez que lo acepta a ese check, bueno, tiene distintas alternativas, que es este puntito 6 que ven acá. Tiene tres posibilidades, ¿sí? O depositarlo en una de sus cuentas y ya cobrarlo a través de la operatoria de clearing bancario, la compensación, cómo funcionan los cheques comunes o de pago diferido en soporte papel. Puede endosarlo. ¿Cómo lo va a endosar? Bueno, el mismo sistema ofrece la opción de endosar ese cheque a favor de otra tercera persona. Un dato que es muy importante con relación al endoso, ustedes saben que en los cheques comunes solo se permite un endoso. Hoy por hoy en soporte papel tenemos permitido un endoso para los cheques comunes y dos para los cheques de pago, hasta dos con los cheques de pago diferido. En el caso de los e-check, los endosos son ilimitados. Las entidades bancarias establecieron un tope de hasta 100 endosos, pero imagínense. ¿Esto por qué? Por la mayor trazabilidad que tiene el sistema y por la mayor seguridad, porque toda la vida del e-check, desde que nace, desde que se crea, hasta que se paga, toda la vida esa del e-check, toda la vida digital, por decirlo de alguna manera, la historia clínica de este e-check, va a quedar registrada en un sistema de almacenamiento o repositorio, se llama. Entonces, todos los bancos que intervengan, los terceros, los endosantes, los endosatarios, los avalistas, bueno, por supuesto el librador, todo va a quedar registrado en ese sistema, en ese repositorio, en ese sistema de almacenamiento. O sea que vamos a tener, evitamos este riesgo de andar a saber quién endosó este cheque que me dieron, que obviamente es responsable cambiario por el pago de ese cheque, porque ustedes saben que son responsables de pago, con lo cual el sistema permite y nos va a permitir identificar y tener todos los datos completos de todos aquellos que intervinieron o avalaron, de la misma forma se avala ese cheque, lo tira el propio sistema, eso se va a incorporar en esta segunda fase que se va a implementar, esto del endoso y del aval, y va a quedar todo el sistema registral va a quedar cargado en la nube o remotamente en este repositorio, se llama, ¿sí? Entonces, vuelvo a esto. Lo puede depositar en su cuenta, lo puede endosar para su negociación en el mercado de valores. Esto es muy importante, ustedes deben saber
que los cheques de pago diferido se negocian en el mercado bursátil, en la bolsa, y es una herramienta que yo lo comentaba justamente en la charla anterior sobre sociedades de garantía recíproca, cómo funciona tan bien este sistema para financiarlo. Las pymes logran financiamiento negociando los cheques en la bolsa, en el mercado bursátil. Esto también ICHEC, a través de distintas normas, se aprobó que el ICHEC también pueda ser negociado en el mercado de valores, en el mercado bursátil. Entonces también se puede endosar para negociarlo en el mercado de valores, o ponerlo en custodia. Ponerlo en custodia implica esto de que, bueno, por ahí tengo un cheque de pago diferido, que todavía no es la fecha para cobrarlo, entonces lo tengo en custodia y cuando sea el momento, bueno, me avisan que ya estoy en condiciones de presentarlo electrónicamente al cobro, y después opera como cualquier cheque en donde se hacen, digamos, las operaciones de compensaciones y de clearing bancario. Esto es importante porque tengan en cuenta que rigen los mismos plazos que para los cheques en formato papel. Este plazo de 30 días, recuerdan que tenemos para presentar al cobro, porque si no, ¿qué pasa con ese cheque? Se vence, caduca. Bueno, lo mismo, esto hay que tenerlo en cuenta, lo mismo pasa con el ICHEC. Si yo no lo presento al cobro digitalmente, a través de la opción que me da el sistema, presentarlo al cobro, si se me pasan esos 30 días, sucede lo mismo que con el cheque de formato papel. No me va a servir como tal, ¿sí? No sé si había otra pregunta más, Fernando. No, solamente el pedido de la doctora Fernández para que se mande el PowerPoint. Acá se sumó una. Si el endosante estaría firmando con firma electrónica conforme el punto 6 del cuadro, ¿no le alcanzaría el pacto de no repudio? Sí, alcanza a todos. Sí, al firmar electrónicamente, ¿sí? Al firmar electrónicamente, esto es por una medida de seguridad del banco que dice, bueno, para que justamente funcione el sistema, no es que, bueno, voy a andar firmando un cheque, no, me arrepiento, ahora ya está, listo, no te lo pago porque me arrepentí, no es mi firma. Esto es, por eso insisto, yo hilé muy finito a propósito, pero esto tiene que ver con dar, digamos, seguridad al sistema y que, bueno, listo, ya está, firmé electrónicamente, no, ahora me arrepentí. Esto es para garantizar el funcionamiento del sistema y que no haya pillos que después digan, listo, no es mi firma, no lo firmo. No, o sea, el banco tiene que proveer un sistema, un método electrónico que dé seguridad, forma parte, lo mismo cuando ustedes utilizan el home banking para hacer transferencias, para pagar la tarjeta, para pagar, cuando uno se mete al home banking, es responsabilidad del banco proveer un sistema que dé seguridad, la seguridad informática suficiente. Bueno, lo mismo tiene que hacer con el tema del ICHEC. Lo que yo estoy haciendo, ya, como les decía, es hilando muy finito en esta diferencia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando fueron las reuniones que hubieron entre las cámaras, los bancos, etcétera, para justamente implementar el ICHEC, uno de los temas había sido, bueno, ¿qué hacemos? ¿Lo hacemos con firma digital? ¿Lo hacemos con firma electrónica? ¿A través de claves, token, etcétera? Bueno, finalmente después esa discusión quedó en la nada, quedó que se puede hacer a través de la firma electrónica, que va a ser, van a poder ingresar con su token, le va a pedir una clave o no. Hay algunos bancos que ni siquiera con token, directamente ponen su usuario, clave, alguna clave más, y directamente ella se asume como una firma electrónica. ¿Sí? Esta discusión después quedó ahí y después se metieron con otras cuestiones. Yo lo pongo en la mesa porque me parece que es distinto, que no, si yo quiero ejecutar un ICHEC con firma electrónica, bueno,
a ver, y mirá si del otro lado me oponen esto, me oponen la falsedad del TIC, y yo soy la que tengo que demostrar que esa firma era de esa persona. Entonces, por las dudas, yo les digo lo que yo haría, ¿sí? Insisto, acá vamos a aprender en la marcha, y todos vamos a ir aprendiendo, y esto está bueno para ir compartiendo ideas. A mí me parece que no es lo mismo. Entonces, ante esa situación, y yo por las dudas capaz que ofrezco supletoriamente una pericial informática para el caso de desconocimiento. Lo tiro como idea, ¿sí? Quizás no es necesario, pero si en esa hipótesis, yo lo haría. Quizás a ustedes se les ocurre otra cosa, y está buenísimo poder compartirlo. Por eso digo y hago esta diferenciación, ¿sí? No sé si se entendió. Yo creo que sí, Paola. Te agrego como una idea, pediría una prueba informativa al banco emisor del ICHEC para que me acompañe el contrato que firmó con el cliente, donde aceptó no repudiar esa firma que luego repudia, como para fortalecer un poco más la situación del ejecutante. La doctora Bien. López nos dice, pero la firma electrónica no contiene el no repudio, porque no tiene las características de seguridad de la firma digital. La 25506 le quita la característica de no repudio a la firma electrónica. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Por eso mismo, sí, yo coincido totalmente. Por eso mismo yo digo que en el caso, esto es un agregado que hace el banco, creo yo, que hace el Banco Central, creo yo, para llevarle mayor seguridad al sistema, etcétera, etcétera, mayor confiabilidad. Pero esto no obsta a que, justamente por las propias características de encriptado de una firma digital a la de una firma electrónica, es que justamente no conlleva a un pacto de repudio, fácticamente por esas características que también dice la doctora. Entonces, yo creo, insisto, estamos hilando muy finito, en el eventual o hipotético caso en que, por ejemplo, un cliente nuestro, titular de cuenta corriente bancaria, que utilice check, si fuera víctima de algún tipo de delito informático, en ese caso va a tener que hacer la denuncia penal, y obviamente ante la eventual ejecución de ese cheque y check, podría llegar a oponer alguna defensa como esto de la falsedad de título. Después no tendría razón para oponer alguna defensa. Me parece que el sistema es mucho más seguro y mucho más confiable incluso que un cheque en soporte papel, porque le estoy quitando al deudor la posibilidad de que me meta defensas y excepciones y cosas raras que sabemos que lo que quieren hacer es dilatar, dilatar y dilatar. Me evito cuestiones, me evito defectos formales, porque ya el propio sistema no me va a permitir avanzar si yo tengo un error, si pongo algún dato que está mal, no me va a permitir avanzar. Entonces, me permite evitar esos errores formales. No me va a poder decir que el cheque fue extraviado, robado, y con eso complicarme la vida, que tengo que conseguir el certificado, que me tiene que dar el banco, y que la denuncia, y sabemos. Entonces, con este sistema creo que se me va como acreedor, me está, digamos, agilizando en ese sentido el cobro, ¿sí? Y lo único que, más allá de este pacto de no repudio no, que yo coincido, fue una de las primeras cosas que advertí, es que al deudor le estoy quitando esta posibilidad de que me oponga defensas para dilatar. Solamente en ese caso muy puntual, que sea víctima de un delito informático, que
a ver, no es lo más normal del mundo, ¿sí? En ese caso, bueno, no lo voy a dejar sin defensa al deudor si fue víctima de un delito. Pero en los demás casos, la verdad que el sistema es fantástico, porque me da al acreedor, como acreedor, me da mucha más seguridad, me parece. ¿Sí? Pero sí, coincido totalmente que no es lo mismo, coincido totalmente. Bueno, avanzo. Vos decime, Fernando, Avanza nomás. Ok. Entonces, puntos a tener en cuenta y a destacar. En esta primera fase, algunas cuestiones. No voy a poder emitir un e-check con cláusula no a la orden, es decir, que no se pueda transmitir, que no se pueda endosar, sería en este caso. No voy a poder emitir e-check al portador, es decir, tiene que ser a favor de una persona determinada, voy a tener que completar el número de quit y ya con eso me va a saltar todos los datos. Y en esta primera fase tampoco voy a poder cobrar el e-check por ventanilla, es decir, solo aquellos usuarios bancarizados depositándolo en mi caja de ahorro, ¿sí? En esta primera fase está contemplado que sí se puede hacer y que una persona que no esté bancarizada, pero que tenga un cheque electrónico, no sé cómo lo van a implementar la verdad, pero está pensado para que así suceda, pueda cobrar un e-check por la ventanilla. Como les decía anteriormente, se exceptúa la cantidad de endosos, el límite de la cantidad de endosos. Puedo tener y hacer endosos en forma ilimitada. Se crea este sistema, que esto está buenísimo, este sistema de almacenamiento de e-check que yo les mencionaba, que se llama el repositorio, que es administrado por COELSA, la Cámara Electrónica de Compensación. Es la historia clínica, es la vida de de cada uno de los e-check. Cuando el banco aprueba a determinado usuario que pueda emitir, librar e-check, lo hace por un monto global, lo autoriza por hasta tal cantidad, y bueno, en base a eso emite e-check. Todos los datos, es decir, los e-check que son librados, endosados y avalados, van a ser informados, es decir, la entidad girada, el banco del librador del cheque, va a informar todo lo que fue surgiendo o pasando, sí, lo que fue sucediendo con relación a ese e-check y los datos de cada uno de los intervinientes. Esto al titular beneficiario del e-check, por supuesto que otra vez da mayor seguridad y garantía de cobro, porque voy a tener los datos de todos los que intervinieron en ese e-check, y a su vez se van a registrar, si existiera alguna causal de rechazo de ese e-check, también va a quedar registrado en ese propio sistema, ¿sí? Bueno, esto ya se los expliqué anteriormente. Y acá voy a la parte del cobro. ¿Qué pasa si me rechazan el cheque por alguna de las causales que está prevista en la legislación, ¿no? Como un cheque en formato papel. Bueno, la ley prevé esto, la emisión de un CAC, una certificación para ejercer las acciones civiles, dice la norma, que fue justamente reglamentado por la comunicación 6727 del Banco Central el año pasado, en junio del año pasado. Y dice que el tenedor legitimado del e-check puede, ante obviamente la falta de pago y el rechazo, debe pedir este certificado a la entidad financiera depositaria, es decir, si yo deposito el cheque en mi cuenta y me viene rechazado, le pido a mi banco que me emita el CAC, o a la girada. Este es en el caso en que, por ejemplo, cuando se permita cobrarlo por ventanilla. Bueno, voy a ir a cobrar ese cheque al lugar de pago, es decir, a la entidad girada, y en caso de rechazo le voy a pedir que me emita este CAC. Este CAC sí tiene que ser en formato papel y tiene que estar firma, se va a dejar la constancia de que fue entregado,
y va a quedar un resguardo de eso, y a partir de entonces se va a bloquear ese check para que no siga circulando, ¿sí? Se va a bloquear en el sistema ese check y se va a bloquear también la posibilidad de que se emita otro CAC. Es decir, una vez que se emitió ese CAC, eso es lo que me va a permitir a mí iniciar la acción judicial correspondiente para cobrar, para proceder al cobro. Es decir, si a ustedes el día de mañana le viene un cliente con un e-check rechazado, lo primero que me va a decir es, tráeme el CAC, ¿sí? La certificación para ejercer las acciones civiles. Como les decía, es en soporte papel, tiene que estar firmado por 2 funcionarios autorizados por la entidad bancaria, y a su vez tiene que tener todas las hojas de ese CAC inicializado. La cantidad de datos que tiene ese CAC es impresionante, les voy a leer algunos, pero está súper detallado en la propia comunicación, es como dos carillas, y nos va a proporcionar todos los datos de ese e-check, la fecha y la hora de emisión, el tipo de cheque, la entidad financiera girada, el número sucursal, número de orden, domicilio de pago, creación, fecha. Es impresionante la cantidad de todos los que intervinieron, el titular de la cuenta, el nombre, el domicilio, o sea, nos va a facilitar mucho en ese sentido cuando uno quiere ejecutar ese cheque, ¿sí? Y sigue, el motivo, bueno, etcétera, esto está todo discriminado en la comunicación del Banco Central, que es la 6727, que les mencioné. Y acá hay otro dato importante. Uno va a iniciar el proceso judicial con esta certificación. Esa certificación va a tener como un código de visualización, entonces se va a poder introducir ese código en esta página que está administrada por Coelsa, justamente, que es aquel que administra este repositorio, este sistema de almacenamiento de datos. Van a poder ingresar por aquí los funcionarios judiciales, todos aquellos que hayan intervenido en este e-check, como los antes, todos aquellos que hayan intervenido, y van a poder, ingresando ese dato, van a poder acceder a todos los datos que están en ese sistema en ese repositorio, en ese sistema de almacenamiento. Entonces van a poder chequear que todos los datos que tienen en el CAC, en esa certificación, coinciden con todos los datos que surgen en este sistema de almacenamiento o repositorio. ¿Sí? Yo creo que esto sí está muy bueno y está muy bien pensado, porque nos facilita como profesionales, nos va a brindar un panorama enorme y muchísimos datos que quizás de otra manera nos cuesta mucho más poder acceder, ¿no? Para individualizar y para poder conseguir los datos de todos aquellos que intervinieron en la transmisión y en la circulación de este e-check. Y ya para finalizar, y después si quieren seguimos conversando o haciendo los comentarios que consideren, ¿cuáles son las ventajas? Bueno, básicamente son la simplificación en la operatoria. Lo puedo emitir a cualquier hora, desde mi casa, evito costos de esto a los comercios y a las empresas, les evita muchísimos costos, les reduce muchos costos operativos, ¿no? En comparación con el cheque tradicional, un soporte papel, de traslado, de envío de los cheques. Tengo esta posibilidad de endosarlos sin ningún tipo de límite, me dan mayor seguridad, reduzco las causales de rechazo por esto de reducir la posibilidad, le quito la posibilidad del robo, de extravío, le quito la posibilidad de que me lo rechacen por defectos formales, justamente. A muchos les debe haber pasado
esto que les estoy contando. Entonces, las causales de rechazo del cheque quedan ínfimas, bueno, en las cualquier cheque que es, bueno, por falta de fondos o por insolvencia, ¿no? Y sirve muchísimo como fuente de financiamiento para las pymes a través de esta posibilidad de ser negociado en el mercado bursátil. Así que, bueno, básicamente, acá les di como un pantallazo rápido y concreto, me parece, sobre el sistema de cheque electrónico. Vamos a ver cómo va evolucionando, va a haber que esperar a ver la jurisprudencia, cómo lo van interpretando nuestros jueces, pero creo que la verdad que tiene muchísimas ventajas y que en definitiva funciona como un cheque común de pago diferido en formato papel, nada más que nos tenemos que acostumbrar a este nuevo formato y a esto que es la digitalización, ¿no?, de los títulos de valor. Pero me parece que facilita y da mayor seguridad incluso. Bueno, no sé si hay alguna, a ver, voy a sacar compartir pantalla, así los veo, algunos más. No sé, Fernando, a ver si hay alguna otra pregunta. En el chat no tenemos ninguna otra pregunta. Bueno, buenísimo, buenísimo, entonces. Y si alguien me quiere hacer una... No, por ahora vamos bien. Bueno, quedó clarísimo entonces. Si tienen algún caso así, después me intriga mucho saber cómo lo van a ir tomando los juzgados, así que bueno, ya saben, cualquier cosa me avisan y me comentan cuál es su experiencia. Les mando un abrazo a todos y bueno, gracias por participar y por interesarse. La clase va a quedar grabada, pero a ver, hay una pregunta. ¿Puede que en el caso del libramiento del ICHEC de montos no habituales? No entendí. A ver. Se me mueve todo. A ver. Lo que Que en el consulta caso... la doctora Paola es Sí. si, por ejemplo, no sé, yo libro un cheque por 10 millones de pesos, que el banco me pregunte antes de hacerlo circular. El banco te va a autorizar un monto global. Ponele, no sé, tiro, ¿no? 200.000 pesos, por tirar un número. Entonces te va a ir a avisar, vos libras un cheque, podés librar uno por 10.000 o podés librar uno por 200.000. Más de eso no podés, el sistema no te va a permitir, ¿sí? Y te va a ir avisando, bueno, te queda tanto, te queda esto, podés utilizar este remanente. No vas a poder utilizar más ICHEC por un monto que no fue otorgado por el banco. El banco te da un monto global que vos lo usás como querés, en la cantidad de cheques que quieras por el monto que sea, pero hasta ese límite. O sea que eso también está bueno, porque no te va a poder permitir, bueno, libro el cheque, si total después me van a venir rechazados. No, listo, o sea, te va a permitir un monto. Y te va a decir, hasta acá podés, listo, se te terminó el cupo. Más de eso no. Y eso está bueno también. Bien, no tenemos, a ver, entonces como documental para ejecutar solo presentamos el CAC. Exacto, ¿sí? Exactamente. Y eso el juez va a poder, a través de ese sistema, de ese código de visualización, va a poder, incluso el funcionario judicial, meterse en la página de esta que yo les mostré de Codelsa, y con eso le va a surgir toda la información que está justamente en el sistema, en el repositorio se llama, en el sistema de almacenamiento de datos. Así que eso también está muy bueno, me parece que... Algo parecido a cómo funciona hoy el código de validación de las notificaciones o los oficios que está haciendo la Corte. Algo así, exacto, Bien, hay una exactamente. pregunta más que es si para la compra de una propiedad se debe pedir autorización al banco. Yo entiendo que esto tiene que ver con el monto y yo
quiero comprar una propiedad, la pago en pesos y voy a hacer un cheque muy alto de monto, primero tengo que pedir autorización para que me permitan hacer un monto alto de cheque si es que tengo autorizado un monto más bajo. Exacto. Ustedes piensen que títulos valores no le importa la causa de la obligación. Si es para comprar una casa, si es para comprar lo que fuere. Lo importante es esto, lo que vos decías, Fernando, si el banco me autorizó a emitir cheque por esa cantidad, porque hizo algún estudio crediticio anterior, porque me ve que tengo posibilidad de pagarlo, etcétera, etcétera, en base a ese análisis crediticio que hace el banco me va a dar un monto, un cupo. Después es como cualquier cheque, no importa la causa de la obligación, pero sí es importante, obviamente, que esté autorizado por tu entidad financiera que te permita emitir un e-check por un monto determinado, que obviamente puede variar según el análisis crediticio que haga la entidad financiera, la entidad bancaria. Bien, no tenemos más preguntas en el chat. Bueno, un placer verlos, a los que veo y escucharlos. Les mando un abrazo. Gracias. Y bueno, que estén bien. Un saludo a Susana, que ahí veo a la hija de mi maestra de cuarto grado.